Me fui a un viaje misionero a Oaxaca y apenas llegamos hace un par de semanas y les voy a platicar, no exactamente, pero les voy a contar un poquitillo de eso, pero en una oportunidad espero platicarles más. Pero para los que no me conocen, mi nombre es Miranda, tengo ya 27 años, no sé por qué lo tuve que haber dicho, no estaba parte de, pero ya lo dije. Todavía tengo un nicho. Ay, ¿cómo estoy hablando? Ok, entonces vamos a leer Filipenses 4:11. Dice, no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Vamos a orar. Dios, te doy gracias. Gracias porque podemos estar este domingo en tu iglesia, porque tenemos la libertad de reunirnos, de poder escuchar de ti, de poder adorarte en comunidad. Gracias porque podemos hacer esto. Te pido que este día seas tú hablando, que sea tu palabra, que sea tu Espíritu Santo en cada corazón, porque si no es así, de nada vale juntarnos, Jesús. Que seas tú esta mañana y te pido que bendigas a cada persona aquí. En tu nombre, amén. He titulado este mensaje, Siempre insatisfechos. Pero si pueden ver ahí, ahorita van a ver, tiene una tachita, pero es siempre insatisfechos. Y quiero comenzar preguntándote, ¿alguna vez has escuchado la frase, éramos felices y no lo sabíamos? Siempre cuando volteamos para el pasado podemos verlo o doloroso de más, pero por lo regular lo vemos, no era como yo pensaba, que en ese momento que era. Y te voy a poner un ejemplo más práctico. ¿Alguna vez has visto una foto tuya de hace unos 5 años y dices, wow, estaba muy delgado o muy delgada, pero en ese momento me sentía fatal? Y la ves y dices, no aproveché, no me tomé tantas fotos, no me disfruté porque ya ahorita ya es diferente, etcétera. Y no porque esté mal, simplemente es el ejemplo de cuando vemos para el pasado y se ve mejor de cómo se sentía en ese momento. O tal vez alguna discusión, que tienes una discusión con tu esposo, con tu novio, con tu mamá, con quien tú quieras. Y en el momento lo sientes el coraje, sientes el dolor, etcétera. Y quizá pasan unos 15 minutos y pues creo que me enojé un poquito de más. O sea, creo que ya entendí, no era para tanto. Pero en el momento se sentía como realmente estaba mal y anhelábamos algo más. Así como les decía de la foto de que estabas más delgado, delgada, en ese momento quizá anhelabas estar más delgado porque te sentías subido de peso. Y siempre estamos anhelando algo más, algo diferente a lo que realmente ya tenemos. Y así una historia así súper breve y súper corta y súper sin chiste. Es como veía una historia así de un perrito que estaba en un jardín, en un río. Y el perrito ese se encuentra un hueso muy grande. Agarra el hueso con los dientes, está feliz porque encontró un hueso grandote. Se ve en el río y ve el reflejo. Y él dice, qué grande está ese hueso. Mi hueso no está tan grande. Entonces suelta el hueso para agarrar el que ve ahí y pues claramente era su hueso, pero en el reflejo se veía más grande. Y al ver ese hueso grande, perdió realmente su hueso. Entonces, algo así es lo que les quiero dar a entender con siempre estamos anhelando un poco más. Y ahorita les leí esta carta de Pablo de Filipenses que dice, no es que haya pasado ninguna necesidad, porque he aprendido a estar contento. Pablo aquí lo que está diciendo es, oye, no te estoy diciendo que tengo todo, no te estoy diciendo que mi vida es perfecta, simplemente que he aprendido a estar contento con lo que tengo. Y sabes, el contexto histórico, ¿dónde estaba escribiendo Pablo esta historia? Él estaba escribiendo esta carta en la cárcel. Sé que a lo mejor ya lo hemos escuchado, pero él estaba en prisión. Probablemente tenía horas sin comer. Él estaba con asesinos a un lado, con abusadores, con gente criminal. Y su crimen era predicar de Cristo. Y él estaba ahí en la cárcel escribiendo, he aprendido a estar contento. En la cárcel. ¿Cómo? ¿Cómo encuentras contentamiento en la cárcel? Eso es increíble. Y más cuando dijeras tú tienes la culpa y dices, ¿por qué lo hice?
Su crimen fue predicar acerca de la gracia de Jesús. Y en la cárcel decía, he aprendido. Había aprendido a seguir firme en su fe, no por la circunstancia, no por la prisión, sino por quién es Cristo. Y quiero preguntar, ¿cuántas veces por esta falta de satisfacción anhelamos algo más? Por esta falta de sentir que algo nos hace falta. Porque si realmente hacemos memoria, siempre nos hace falta algo. Hoy tú piensa, ¿qué te hace falta hoy para decir, si tan solo tuviera esto y mi vida estaría perfecta? No está mal, pero si tan solo me subieran el sueldo, ya se arma. Si tan solo tuviera ese hijo, si tan solo mi hijo hiciera esto, si tan solo mi matrimonio, si tan solo mi casa, si tan solo consiguiera una casa, si tan solo lograra ponerme de acuerdo en el trabajo, si tan solo. Y puede ser un detalle, pero ocupamos el si tan solo para sentirnos plenos, para sentirnos satisfechos. Pero esto es una ironía, porque así vamos de temporada en temporada en temporada. ¿Y en qué momento realmente decimos, el aquí y el ahora, estoy contenta con él? Aunque me haga falta, estoy contenta con él. No como algo viéndolo para el pasado, no como, esa temporada fue buena, sino esta temporada. No pensando en lo que te hace falta, sino en lo que ya tienes. Y ahorita les comentaba que tuve la oportunidad de ir a Oaxaca. Estuvimos en las comunidades en las cuales el evangelio en Oaxaca solamente tiene 58 años. O sea, nada. Solo hace 58 años la gente apenas comenzó a escuchar de que había alguien llamado Jesús. 58 años. Y estuvimos en algunas iglesias y les quiero contar brevemente. Había una pastora en lo particular que ella el año pasado en agosto, su esposo, el pastor, falleció. Ellos tenían su iglesia, habían construido, habían levantado su equipo, tenían la iglesia en forma, pues. Muere el pastor y lo que hace el copastor, se levanta y le dice, tú ya no puedes ser la pastora de esta iglesia, porque tú eres mujer y tú no tienes voz ni voto y tú no predicas. Entonces el copastor une a los líderes, une a la iglesia y logran sacarla de la iglesia que había construido junto con su marido ahora difunto. Eso fue en agosto. La pastora intenta pues decir, no, ¿cómo me van a sacar de la iglesia? Aún con el duelo de su marido voy a continuar, voy a seguirle. La sacan. Ella dice, ok, voy a empezar una iglesia desde cero. Y se juntan afuera de su casa para lincharla. Literalmente la iban a matar porque estaba a punto de comenzar la iglesia. No te estoy hablando de hace 20 años, te estoy hablando de agosto del año pasado, del 2024. Hace apenas unos meses estuvieron a punto de matarla por querer continuar. Está la historia de otra pastora de otra comunidad de Oaxaca que ella me decía, falleció su esposo, el pastor. Su hija tenía la iglesia, el esposo lo habían encarcelado varias veces por predicar, lo mataron, se murió. No nomás se le muere el pastor, se le muere el hijo mayor, se le muere el otro hijo y al último hijo que le quedaba le amputan la pierna. ¿Qué tenía? Fuimos a un hospital, conocimos a una señora y una niña de 3 años llamada Dalia con cáncer, 8 meses de cáncer. 8 meses, diciéndole que les quedaba más de 2 años de tratamiento. Casi todo lo que llevaba de vida le quedaba de tratamiento a esta niña. Y veíamos estas historias desgarradoras, por contarles algunas solamente. Pero en todas estas historias había una cosa en común. Persona con la que platicaras siempre terminaba su historia diciendo, pero el Señor está conmigo. Pero el Señor me levanta, pero el Señor me da fuerzas, pero el Señor está en control. Y tú querías consolarlos, pero ellos terminaban consolándote a ti. Yo quería orar por ellas, quería recordarles versículos, quería animarlas, pero la firmeza en su fe inquebrantable me dejaba sin habla. ¿Cómo me acabas de decir que se te murió el esposo, que te quieren matar? ¿Y cómo me dices que el Señor está en control y que Él te capacita para la tarea?
¿Cómo vives el duelo al mismo tiempo que levantas una iglesia de cero y me dices que el Señor está contigo? Es impresionante la fe inquebrantable. Y no podía negar, no podía pensar cuántas veces yo por una cosa siento que se me está cayendo el mundo. Y cuántas veces sentí como que Dios, ¿qué onda? Pues échame la mano. Necesito esto, tengo esta necesidad. Y no digo que estén malas, Dios conoce nuestro corazón. Pero lo que me sorprende de todas estas pastoras, y no todas eran pastoras, de señoras que vivían en la comunidad, es que aún no teniéndolo todo, ellas sentían que tenían todo por Cristo. Eso era suficiente para su temporada, no evadiendo el dolor, no diciendo que no sufrían, porque claro que reconocían y claro que era evidente el dolor, pero su mirada estaba tan puesta en Cristo que ellas podían seguir hablando de la plenitud en Él, a pesar de que el corazón tal vez estaba hecho pedazos. Y aún si alguna de ellas hubiera dudado, hubiera estado cabizbaja, creo que nadie lo hubiéramos podido juzgar. Ni uno solo nos atreveríamos a decir, ¿por qué lloras? No, nadie de nosotros. Y aún con eso es impresionante su mirada. Y pensaba en esto, ¿cuántas veces fijamos la mirada en el problema, en la situación, en la enfermedad, en la escasez? Pero se nos olvida fijar la mirada en el que resuelve, en el que salva, en el que provee, el que sana, el que trae salvación. ¿Dónde está nuestro enfoque? ¿En yo, pobrecita de mí? ¿O Cristo, tú eres suficiente en mí? ¿Dónde está mi mirada? Y hay un ejemplo aquí que se llama 80-20. Se dice que a lo largo de la vida podemos tener el 80% de las bendiciones, pero siempre va a haber un 20% faltante. Es decir, tienes este 80%, tienes el trabajo que tú viste cuando lo publicaron, cuando te hablaron para la entrevista y de que este es el trabajo, lo soñaste, lo anhelaste, viste los requisitos, te animaste, fuiste al trabajo, es el trabajo de tus sueños, tienes buen sueldo, te gustó, es el 80% de bendición. Dios, gracias por este trabajo. Pero pasa el tiempo, oye Dios, pero es que hay uno que me cae bien gordo, pero es que el jefe no me dio vacaciones, no me quieren. Cosas válidas, no estoy diciendo como que ay, ni al caso, no, o sea, si me conoces, yo soy la del 20, por eso no digo esto con la autoridad de lo tengo controlado, no, yo primeramente Dios está hablando a mi vida con esto. Entonces podemos tener este 80 en el trabajo, pero vemos el 20 y parece que ese 80 deja de ser 80, ya no es la bendición del trabajo que conseguí. El trabajo que conseguí, pues sí, pero tengo la casa, por fin conseguí el contrato de arrendamiento, ya por fin nos van a rentar esa casa, no es lo que soñábamos tal vez, pero estoy feliz, estoy agradecido, fue un milagro. ¿Ya viste la tubería? No, qué mala onda. Y comienza a hacer pleito, comienza a hacer contienda. El 80% de bendición, ok, ya todos estamos viendo el 20% que la tubería está fallando. Tienes la iglesia que un día soñaste. La iglesia que un día imaginaste, llegaste, te sentiste abrazado, estás conectando, estás aprendiendo, tienes el 80% de la bendición perfecta. No me saludaron el domingo. El líder me pone todos los domingos y no me deja descansar. O hay uno ahí que me hace mala cara, como que chismea mucho. Ya no es la iglesia de tus sueños, ahora es el 20% de la iglesia. Y tiramos esto por el 20%. Y este 20% hace que no nos plantemos, que no sirvamos, que no buscamos crecer, que no busquemos ser parte de la solución. Porque como hay un problema y yo no soy parte del problema, pues yo soy parte del 20% nomás, aquí me quedo. Pero ¿dónde está el 80% de la bendición? Deja de tener poder porque ahora vemos el 20%. Veía este ejemplo también, que en las relaciones también puede suceder. Te casas con alguien o te pones de novia o lo que tú quieras y cumple el 80% de tus expectativas. Es un gran hombre, es una gran mujer, pero tiene ese 20%. Y por ese 20% matrimonios se rompen, por buscar el 20% en otra parte.
pero había un 80 de bendición y de que Dios estaba en el hogar. Y vamos la vida buscando el 20 sin importarnos el 80. Y sabes, yo pienso algo, quizá no estamos diseñados para encontrar ese 100 aquí en la tierra. Quizá nunca va a haber una temporada en la que podamos decir todo es perfecto, tengo el 100. Tengo mis dudas de que lleguemos a un punto de tener el 100%. Pero también pienso, ¿y si Dios así lo quiere para que yo entienda que mi 100 está en Él? Y si Dios así lo quiere para que yo comience a vivir una vida conforme a la plenitud en Él y no en mi situación, no en mi circunstancia, no en mi contexto, no en mi trabajo, no en mi casa, sino en Cristo Jesús. Y si nuestro 100 se hace en Cristo, y no es que Dios nos quiere insatisfechos, no es que Dios diga, no te voy a dar tanto porque te alocas. No es que nos quiere insatisfechos, es que nos quiere satisfechos en Él. Nos quiere dependientes de Él. Y si tú y yo lo pensamos así, ¿qué tal si la insatisfacción, en vez de alejarnos del 80, nos acerca? ¿Qué tal si decimos, no estoy donde quiero estar, pero Jesús, en ti estoy donde necesito estar? ¿Qué tal si ese 20 nos acerca a Jesús y decimos, mi insatisfacción me va a hacer depender de ti? Sí, si tuviera esto, mi vida sería mejor. Si no hubiera este diagnóstico, estaría mejor. Si tuviera este sueldo, sin duda no habría problemas económicos. No estoy diciendo que todo eso sea de papel. Estoy diciendo que la insatisfacción nos lleve a Cristo, nos lleve a depender de Cristo, que mi anhelo de querer algo más, sí, puedo buscar alcanzarlo, pero que mi corazón esté alineado a Cristo, que mi corazón esté alineado a su voluntad, que mi falta de contentamiento, en vez de traer amargura a mi vida, mejor me enseñe a ser más agradecida. Mejor me enseñe a dar gracias por lo que realmente sí tengo. Imagínense, yo creo que por lo regular el ser humano busca ser aprobado. Buscamos ser aprobados. ¿Y qué tal si mi necesidad de ser aprobada no me lleva a salirme de los lugares hasta encontrar, sino me llevara a reafirmar mi identidad en Cristo? A convertir este 80 en 100, pero no consiguiendo esto, sino conseguirlo en Cristo. Porque si estamos en Jesús, Él ya ha proveído lo que necesitas. Él ya proveyó ese 100 para ti. Tal vez no se va a ver como lo queremos ver, como nuestra naturaleza lo quiere ver, como nuestro entendimiento lo quiere, pero Dios sabe lo que necesitamos. Y un día Cristo va a volver por su iglesia y ese día tendremos el 100. No por lo material, no por lo que hay alrededor, sino porque seremos tú y yo, tú y Cristo, yo y Cristo. ¿Qué más? Nada más. Y yo pensando en esto decía, ¿cómo podemos aplicarlo? Como les decía, yo siento que es algo que primeramente Dios me está hablando a mí. Y le decía a Dios, ok, este año quiero serlo. Este año quiero ser satisfecha en ti, quiero ser más agradecida, quiero tener menos queja y más gratitud en mis labios. Y pensaba, ¿de qué manera podemos vivir esta plenitud? ¿De qué manera podemos dejar de ser siempre insatisfechos a siempre satisfechos? Y el punto número 1, y la pastora nos hablaba acerca de esto, es sé agradecido. Al tú y yo agradecer, es como si algo en nuestra mente cambiara. ¿Qué tal si dijéramos, ok, si era la iglesia de mis sueños, si está ese líder, si está esa persona que cuando no viene, como que se siente más Dios? O sea, si está esa persona que me distrae porque algo nomás la veo entrar. Aquí no quiero pensar. Vea si se ríen, si han de tener a alguien, agarren el sobre del diezmo y escriban su nombre. No es cierto. Cuando está, quizás si dejáramos de ver eso, ya ni me acuerdo qué iba a decir. Si dejáramos de ver eso que no está y cambiamos esa queja por la gratitud de, ¿sabes qué, Dios? Gracias, voy a orar.
en mi mente, ¿sabes qué, Dios? Ya, no importa esta persona, ¿qué quieres hacer en mí? ¿Tengo que perdonar? ¿O me falta humildad? ¿No me gusta que me dé una orden? ¿O tengo que crecer mi liderazgo? Ok, Dios, ya, ella está aquí en la iglesia, él está aquí en la iglesia, ¿qué puedo hacer? Nada. Ok, ¿qué quieres hacer en mí? ¿Qué quieres hacer a mí? ¿Qué quieres hacer en mi equipo? Y en el trabajo es exactamente lo mismo. ¿Qué tal si cambiamos la queja y la ingratitud y la insatisfacción por, ok, Dios, aquí estoy, vamos a trabajar conmigo? Ok, Dios, gracias porque algo quieres hacer en mí. Ok, Dios, gracias porque esa tubería de la casa, sí, no me gusta bañarme con el balde. Sí, no me gusta estar así. O sí, Dios, la luz está bien cara, o el cuarto está muy chiquito, o el closet rechina, o la puerta se me cayó. Sí, qué mala onda. Pero gracias porque este va a ser el testimonio de mañana, de tu fidelidad. Pero gracias porque hoy tengo esto para dormir. Dice Filipenses 4:6, la misma carta de Pablo, el mismo contexto de prisión que les comentaba ahorita. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. Y la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Ya lo hemos leído, lo leíste una vez más, pero vuélvelo a imaginar. Pablo hablando de paz en la cárcel. Una vez más, hablando en prisión acerca de que no se preocupen, sin él saber su sentencia, sin él saber qué iba a ser de él. No se preocupen, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y aún en prisión diciendo, y denle gracias por todo lo que ya ha hecho. O sea, básicamente te está hablando del pasado, por lo que Él ya ha hecho. Estás en prisión, dale gracias por todo lo bueno que ya ha hecho en tu vida. Enfócate en todo lo bueno, enfócate en todo lo que ha pasado. Pero esto me encanta, aquí nos da la respuesta. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. Si tú y yo hoy no tenemos paz con una situación, quizá nos estamos preocupando y no estamos orando. Si tú y yo no tenemos paz, tal vez es porque no le estamos dando gracias a Dios en todo. Y no te lo estoy diciendo yo, es básicamente lo que está diciendo. Al decir así experimentarán, lo está dando como una conclusión. Como haz eso, no te preocupes, ora, dile a Dios, da gracias. Haz eso, así experimentarás paz. Entonces, si no estamos teniendo paz con una situación, si no estamos siendo satisfechos en una área, quizás es porque nos falta preocuparnos menos, orar más, decirle a Dios lo que necesitamos y darle gracias. ¿Qué tal si el secreto para estar satisfecha es mi gratitud? Pero no solo eso, sino mi plena conciencia de quién es Cristo en mí. De quién es Cristo en mi casa, en mi familia, en mi trabajo. La plena conciencia de que no necesito más porque Cristo lo es todo. Porque Cristo está conmigo. Y si tú sigues leyendo este mismo capítulo, me volaba la cabeza porque Pablo empieza a darle gracias a esta iglesia. Y le da gracias porque como él estaba en prisión, esta iglesia le mandó una ofrenda económica. Pero te invito a que lo leas. Y él expresa unas palabras de gratitud. Y no sé tú, pero tal vez Pablo pudiera caer en él. Me mandaste la ofrenda, pues es lo menos que puedes hacer, ¿no? O sea, voy y predico a tu iglesia, te mando cartas, te discipulo, estoy ahí, mínimo, o sea. Sin embargo, su actitud era de, estoy en la prisión, gracias porque pensaste en mí, gracias. Ni la prisión pudo callar su gratitud. Ni la prisión pudo callar su honra a los demás. Ni la prisión pudo callar sus ganas de estar bien con Dios, de darle gracias, de recordar su bondad. Ni la prisión pudo tomar su paz. Ni la prisión pudo quitar sus ganas de seguir enseñando, de seguir enseñándole a la iglesia por más. Y creo que es el estilo de vida que Dios quiere que tú y yo vivamos hoy. Pero es difícil. Porque bien es cierto que es natural desear ciertos momentos, ciertas cosas. Es completamente normal. Pero el contentamiento nos llama a vivir en una perspectiva eterna, no terrenal.
fijar nuestra mirada en lo eterno, fijar mi mirada donde Dios está. Y esto no es algo de un ratito y ya, no es algo de una oración y es para la vida, es una oración de todos los días. Cada que el corazón se siente tentado a quejarse, a sentir insatisfacción, una vez más llevo a mi corazón a rendirme, darle gracias a Dios y pedir su vida en mi vida. Y pedir depender más de Él. Número 2, ¿cómo podemos hacerle? Busca su reino. Mateo 6:33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Todo lo demás. Y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Muchas veces podemos caer en buscar primero mi reino y cuando haya chance busco tu reino, Jesús. Pero primero estoy construyendo mi reino laboral. Pero primero estoy construyendo mi reino incluso en mi familia porque no estoy haciendo algo bíblico. Pero primero estoy construyendo mis sueños, mi ambición. Y no digo que esto sea malo, para nada. Pero aquí dice, busca primeramente el reino de Dios y Dios te dará eso. Pero primero búscame a mí. Pero primero busca mi reino. Y esto me encanta porque es el mejor intercambio del mundo. No hay nada mejor que esto. O sea, Dios, yo te doy mi sueño, yo te doy mi preocupación. Me encargo de servirte, me encargo de buscarte. Y tú te vas a encargar de eso. O sea, el Dios del mundo, el de la creación, el que conoce el pasado, el presente y el futuro, el que provee, el que sana, el que salva. Tú te vas a encargar de eso, mío, porque yo te busco a ti. Para mí es el intercambio más perfecto. Por supuesto que busco tu reino porque sé que estoy a salvo. Por supuesto que busco tu reino porque tú tienes el control, porque tú conoces mi necesidad. Pero ¿qué nos puede limitar a buscar el reino de Dios? Tal vez el miedo a que mi sueño no pase. Tal vez el miedo a que la situación no cambie. Tal vez el temor a que suceda lo que no quería, a que alguien me gane. Tal vez no buscamos más el reino de Dios porque confiamos demasiado en nosotros mismos. Sin embargo, es el Dios del universo el que está hablando. ¿Qué tal si sustituimos el miedo, la inseguridad, la incertidumbre por, como dice la Biblia, por todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo digno de alabanza? En eso pensá, dice. Número 3, este me encanta. El primero era, sé agradecido, busca su reino. El número 2. Y este 3, para vivir siempre satisfechos. Mi favorito, número 3, ama al Señor. Ama al Señor. Salmos 37:4, en una versión. Les voy a decir 3 versiones. La primera, ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. Ama al Señor con ternura. Qué hermoso. Dios quiere ser amado con ternura. En la TLA dice, entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. Salmos 37:4 en la NVB, deleítate en el Señor, así Él te dará lo que tu corazón anhela. La raíz etimológica de deleite, como menciona ahí, sugiere que está hablando de un gozo profundo. Dice que es un placer, que el deleite es un placer que únicamente viene de la presencia de Dios. Nadie más nos puede dar este deleite. Entonces tal vez la teoría de que nunca estaremos al 100 aquí, tal vez puedo pensar que es cierta. Porque si mi deleite únicamente viene de Cristo, ¿por qué busco plenitud en los demás? ¿Por qué busco plenitud en mi circunstancia, en mi contexto? ¿Por qué lo hago si mi plenitud viene en Cristo? Pablo no está sugiriendo que las dificultades y sufrimientos sean fáciles de decir, de pasar. No estoy diciendo, sí, olvídate y ya. No, o sea, creo que sí es un chambón y sí es un mega reto el que tenemos para alcanzar esta plenitud en Cristo. Porque se trata de, ya no pienso en esto, Cristo, pienso en ti. Se trata de soltar el control.
Y no estamos hablando de vivir una vida pasiva de mediocridad, salte del trabajo, ya no trabajes, quédate en tu casa, lee la Biblia todo el día. No estamos hablando de eso, no lo hagas, sigue trabajando, sigamos trabajando. Pero ¿qué tal si nuestra motivación, si nuestro motor para hacer o no hacer es estando conscientes de quién es Cristo en nosotros, de nuestra situación? Ese como el motor de que sí, no vamos a encontrar contentamiento, no va a pasar, va a ser un gozo momentáneo, una alegría momentánea del 80%, pero cuando el 80% comience a verse nubloso, recuerda que Cristo sigue estando, recuerda que siempre trató de Cristo. El contentamiento no depende de la abundancia material, sino depende de la plena conciencia de Cristo. Y al estar consciente de su presencia, yo puedo deleitarme en Él. Al estar consciente de que Él está en mi vida, puedo estar satisfecha. Y en conclusión de este punto 3 de ama al Señor, encuentro satisfacción, encuentro este 100 cuando amo al Señor, cuando busco amarle más. Y ya para terminar, hay algo que me encanta de estos dos versículos de deleítate en el Señor y de busca el reino de Dios primeramente y su justicia y todo lo demás será añadido. Ambos tienen una premisa. La premisa viene siendo una indicación. ¿Quieres la promesa? La premisa. Aquí te está. ¿Qué te dice tu mamá, tu esposa, quien tú quieras? Ok, si lavas los platos, te voy a dar 1,000 pesos. Malaya, no, una de esas. Por decir algo, no va a pasar, no existe eso. Pero la condición es, lava los platos y recibes. Ok, la premisa, deleítate en el Señor, busca el reino de Dios y la promesa, y Él te dará lo que deseas. Y Él te dará lo que necesitas. Y quisiera decir que van a ser todos nuestros sueños, que va a ser el carro último modelo, que va a ser la fama, que va a ser la fortuna, que va a ser muchas veces todas las sanidades del mundo. Quisiera decirte que es eso. Pero la verdad es que un comentario bíblico decía que cuando tú y yo nos deleitamos en el Señor, sí, Él cumple nuestros anhelos, pero porque nuestros anhelos se alinean a su voluntad. O sea, al buscar el reino de Dios y su justicia, al conocerle, al amarlo, al disfrutarle, sí sigo teniendo sueños, pero ese sueño cobra otro sentido porque se alinea a Dios. Se alinea a su presencia, se alinea a su voluntad, se alinea a su palabra. Entonces sí, muchas cosas van a perder valor. Muchas cosas no se van a ver como pensabas que se veían. Pero cuando nuestros sueños son alineados, comenzamos a decir, qué bueno, te entrego eso, que sea alineado. Entonces, ambas tienen una premisa y ambas tienen la promesa cuando tu corazón y el mío es alineado. Y no sé tú, pero claro que quiero que mis sueños y mis anhelos sean alineados. Aun cuando soñemos con algo, aun cuando pensemos en algo, que nuestros sueños sean alineados a su voluntad, a su verdad, a su gracia, a su amor. Porque no estamos hablando de cualquier Dios, no estamos hablando de cualquier persona, no estamos hablando de alguien más, sino estamos hablando que nuestros anhelos se van a alinear a aquel que dice mis pensamientos son mejores que los tuyos. Estamos hablando que mis sueños se van a alinear, que voy a encontrar plenitud en aquel que dice, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Es la mejor jugada de la vida. Es para aquel que te dice, el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Él nos hará llegar a ese 100. Pero en Cristo Jesús. Él nos dará ese 100, pero en su presencia, en su palabra, en esos 10 minutos de oración, en esos 5 minutos, en ese ayuno, en ese amor. Él nos dará el 100 en Él. Dejemos de buscarlo en alguien más. Dejemos de buscar la plenitud en la vida, porque seremos infelices. Estaremos siempre insatisfechos. Este es un llamado para que tú y yo entremos a este reto de vivir una vida satisfecha en Cristo.
Este es un llamado para que tú y yo empecemos este caminar de dejar la queja, comenzar a agradecer, comenzar a buscar el reino y comenzar a deleitarme en este 2025 en Cristo Jesús. Pero vuelvo a decir, ¿cómo no deleitarme en aquel que creó los cielos? ¿Cómo no deleitarte en aquel que restauró tu familia? En aquel que provee, en aquel que salva, en aquel que salvó nuestro corazón, en aquel que vino y murió por la humanidad. ¿Acaso es mucho lo que nos está pidiendo Jesús? Se sintiera como mucho, pero al compararlo con su hermosura y con su grandeza, podemos decir, ok, Dios, estoy dentro, quiero ser parte. Yo quiero invitarte a ponerte de pie y que juntos esta mañana podamos rendir nuestro corazón a Dios, podamos rendirle nuestra voluntad, nuestro deseo, el ser sinceros y decirle, ¿sabes qué, Dios? Estoy fallando en la gratitud, estoy fallando en sentirme satisfecha, porque cuando tú y yo reconocemos nuestra debilidad, Dios se perfecciona, Dios se hace fuerte en nosotros, en nuestra debilidad. Yo quiero invitarte a orar, a reconocer ante Dios nuestra petición, a orar, a dar gracias y pedirle que únicamente sea Cristo en nosotros. Que la vida sea como tiene que ser, pero que mi mirada esté puesta en Cristo. Dios, te damos gracias. Gracias porque podemos hoy estar aquí. Gracias, Jesús, porque tú conoces las peticiones de nuestro corazón. Tú conoces nuestra necesidad. Tú conoces, Jesús, eso que nos hace difícil agradecer. Tú conoces el dolor como aquellas pastoras. Tú conoces el sufrimiento como esa niña con cáncer. Tú conoces el deseo de salir adelante, el deseo de crecer, el deseo de mejorar o simplemente el deseo de ser feliz. Tú lo conoces, Jesús, y tú no estás peleado con él. Pero hoy queremos que nuestra plenitud sea en ti, que podamos vivir una vida satisfecha porque dependemos de tu presencia, porque dependemos de tu persona, porque dependemos de ti, Cristo. Hoy te pido que este día podamos sentir tu presencia, que este día podamos dar gracias por lo que tú ya has hecho, por lo que tú estás haciendo y por lo que tú vas a hacer. Que podamos vivir una vida dependiente de tu palabra, dependiente de tu persona. Que podamos vivir una vida agradecidos simplemente por quien tú eres, no por mi situación, sino porque tú reinas, tú salvas, tú sanas, tú restauras. Que mi vida viva enfocada en tu persona, en tu presencia, Jesús. Que cada día te deseemos más. Que el hambre por ti crezca, que la pasión crezca. Que seas exaltado en medio de tu iglesia, en medio de mi familia. Que seas exaltado en los corazones. Y que podamos dar testimonio de tu fidelidad. No porque lo tengamos todo, sino porque tú eres suficiente. Jesús, hoy te damos gracias por lo que tú estás haciendo en Casa Norte. Hoy levantamos nuestras manos para adorarte, creyendo que al adorarte cadenas se rompen, creyendo que al adorarte la ingratitud se va, porque podemos adorarte, porque tenemos motivos. Alaba, alma mía, al Señor y recuerda cada una de sus virtudes. Recuerda sus beneficios. Gracias, Jesús. Somos plenos en ti.